Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una aventura que estoy seguro les va a encantar, porque vamos a revivir un viaje absolutamente mágico. Como ya habrán visto por el título, nos vamos a París para celebrar un aniversario súper romántico. Sí, así es, Serkan y Ozge en la ciudad del amor. Prepárense porque les vamos a llevar de la mano por los momentos más especiales de su escapada, llena de romance, vistas espectaculares y, por supuesto, la icónica atmósfera parisina. Si son amantes de los viajes, de las historias bonitas o simplemente disfrutan de un buen cotilleo romántico, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que le den al botón de suscribir y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas escapadas ni ninguna de las historias que traemos para ustedes. Comencemos. Nuestro viaje a París para celebrar el aniversario de Serkan y Ozge comenzó con una emoción palpable desde el momento en que aterrizaron. Imaginen esto, salen del aeropuerto, el aire fresco de París les da la bienvenida, y la expectativa de unos días inolvidables flota en el ambiente. Eligieron un hotel con vistas a la Torre Eiffel, qué cliché tan perfecto, pero tan acertado. Despertar cada mañana con esa silueta dorada brillando a través de la ventana, eso ya es un regalo en sí mismo. La primera mañana la dedicaron a un paseo tranquilo por el barrio de Montmartre. Ya saben, esas calles empedradas, los artistas pintando en la Place du Tertre, el Sacré-Cœur imponente en la colina. Fue el escenario ideal para que Serkan y Ozge pasearan de la mano, disfrutando del desayuno en una pequeña cafetería con croissants recién hechos y un café con leche para cada uno. Se sentaron en una mesita al aire libre observando a la gente pasar, y simplemente se dedicaron a disfrutar de la compañía del otro con París de telón de fondo. No necesitaban mucho, solo estar juntos en ese lugar tan especial. Luego llegó el momento de explorar algunos de los lugares más emblemáticos. Por supuesto, un paseo en barco por el Sena era indispensable. Imaginen navegar bajo los puentes históricos de París, con las luces de la ciudad empezando a parpadear al caer la tarde. La Torre Eiffel, iluminada y majestuosa, se alza como el centro de atención, y Serkan aprovechó ese momento mágico para darle a Ozge un pequeño detalle. No era nada ostentoso, sino algo personal y significativo, elegido con todo el cariño del mundo. Se miraron a los ojos, y en ese instante la magia de París hizo el resto. Las burbujas de champán y la vista incomparable crearon una atmósfera de ensueño. Y hablando de ensueño, ¿cómo podríamos olvidarnos del Louvre? Si bien no dedicaron un día entero a recorrer cada sala, sí que se tomaron el tiempo para visitar las obras maestras que más les llamaban la atención, como la Mona Lisa y la Venus de Milo. La combinación de arte e historia y la presencia del otro hizo que la visita fuera aún más enriquecedora. Imaginen la conversación mientras admiran cada obra, compartiendo impresiones y descubriendo nuevas facetas del arte juntos. Uno de los puntos fuertes de su aniversario fue, sin duda, la cena. Optaron por un restaurante con una estrella Michelin, pero no uno de esos lugares superformales donde apenas te atreves a respirar. Querían algo elegante, sí, pero también con un ambiente acogedor y romántico. La mesa estaba decorada con flores frescas, y el menú degustación fue una explosión de sabores franceses exquisitos. El vino fluía, las risas se mezclaban con las conversaciones profundas, y la complicidad entre ellos era evidente en cada mirada. Serkan, en un momento de la cena, compartió con Ozge un recuerdo especial de su relación, algo que los había marcado y que demostraba lo mucho que la conocía y la valoraba. Fue un discurso breve pero lleno de sentimiento, que hizo que a Ozge se le iluminaran los ojos. Y para rematar la noche salieron a dar un paseo nocturno. ¿Y qué mejor lugar para un paseo nocturno en París que a los pies de la Torre Eiffel? Verla brillar cada hora en punto, lanzando destellos que parecían dirigidos solo a ellos, fue el broche de oro perfecto para esa velada. Se abrazaron fuerte sintiendo la magia del momento, y sabiendo que este aniversario quedaría grabado en sus corazones para siempre. Pero París no es solo monumentos y cenas elegantes, ¿verdad? También es la espontaneidad, los pequeños descubrimientos, y las experiencias que te roban una sonrisa. Un día lo dedicaron a perderse por los jardines de Luxemburgo. Imaginen caminar entre los árboles frondosos, ver a los niños jugar con sus veleros en el estanque central, y sentarse en una de esas icónicas sillas verdes a simplemente observar la vida pasar. Fue un momento de relax total, de desconexión del ritmo frenético de la ciudad, y de reconexión entre ellos.
Se compraron unos macarons de diferentes sabores y los compartieron mientras paseaban, cada bocado siendo una pequeña delicia parisina. También dedicaron tiempo a visitar la librería Shakespeare and Company, ese templo literario lleno de historia y encanto. Pasear entre los estantes repletos de libros, imaginar a los escritores que alguna vez pasaron por allí, y encontrar alguna edición especial que les recordara a su historia. Fue una experiencia muy personal y significativa para ellos, que ambos aman la lectura. Y por supuesto, no podía faltar un toque de aventura y descubrimiento. Alquilaron bicicletas y recorrieron los Campos Elíseos, sintiendo la brisa en la cara y admirando la majestuosidad del Arco del Triunfo. Esa sensación de libertad, de explorar la ciudad pedaleando, les permitió ver París desde otra perspectiva, más cercana y activa. Se detuvieron a tomar fotografías en cada rincón digno de ser inmortalizado, y la complicidad en esas fotos, con sonrisas sinceras y miradas cómplices, lo dice todo. Otro día se aventuraron a visitar el barrio de Le Marais, conocido por sus calles estrechas, sus boutiques de moda, sus galerías de arte y su ambiente bohemio. Descubrieron patios escondidos, tiendas de diseño únicas, y disfrutaron de un almuerzo en un bistró tradicional, probando quesos franceses y vinos locales. Cada callejón, cada plaza les ofrecía una nueva oportunidad para sorprenderse y disfrutar. Y para culminar su viaje, hubo un momento que selló su aniversario de una manera inolvidable. Serkan había planeado una sorpresa final, una sesión de fotos profesional en uno de los lugares más románticos de París. Eligieron el Pont des Arts, ese puente que solía estar lleno de candados de amor, y que a pesar de ya no tenerlos, sigue manteniendo un aura de romanticismo muy especial. El fotógrafo capturó la esencia de su amor, la alegría de celebrar juntos y la belleza de París. Las fotos son espectaculares y reflejan perfectamente la conexión profunda y el amor que comparten. Cada imagen cuenta una historia, la historia de su aniversario, la historia de su amor, inmortalizada en la ciudad más romántica del mundo. Fueron momentos de risas, de poses naturales, y de gestos tiernos que el fotógrafo supo capturar a la perfección. Al ver las fotos recordaron cada instante de su viaje, y se dieron cuenta de lo afortunados que eran de tenerse el uno al otro. Así que, como ven, el aniversario de Serkan y Ozge en París fue una mezcla perfecta de momentos icónicos y experiencias íntimas, de romance clásico y descubrimientos modernos. Desde los paseos románticos por Montmartre hasta las cenas inolvidables, pasando por los paseos en barco por el Sena y las sesiones de fotos a la orilla del río, cada instante estuvo impregnado de amor y de la magia parisina. Demostraron que para celebrar el amor, no hacen falta grandes gestos, sino estar presente, crear recuerdos juntos y disfrutar de cada momento. París, con su belleza y su encanto, fue el escenario perfecto para que su relación brillara aún más. Fue un viaje que les permitió desconectar del mundo y reconectar entre ellos, fortaleciendo aún más su vínculo. La combinación de sus personalidades, la vibrante energía de París, y el objetivo de celebrar su amor, crearon una experiencia inolvidable. Y hasta aquí nuestro recorrido por el romántico aniversario de Serkan y Ozge en París. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros al compartirlo con ustedes. Hemos recorrido juntos los lugares emblemáticos, hemos sentido un poquito de ese romanticismo que solo París sabe ofrecer, y hemos sido testigos de la bonita conexión que tienen Serkan y Ozge. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Su presencia aquí viendo nuestros vídeos, nos llena de alegría y motivación para seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué les pareció este viaje, qué fue lo que más les gustó, o si ustedes también han tenido experiencias románticas en París. Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa chispa de romance o de inspiración viajera, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con esa persona especial con la que les gustaría vivir una aventura así. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos de nuevo a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.